Estás escuchando Mochila Sonora, un podcast original de Las Banders. Herramientas para el trayecto de personas migrantes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos estés escuchando. Esto es Mochila Sonora. Yo soy Laura de Las Banders y bueno, estamos en nuestra cápsula número 8 de estas herramientas que vamos metiendo en nuestra mochila sonora. Esta vez vamos a hablar sobre las diversidades y disidencias sexuales en contextos de movilidad. Con nosotras está este día Cire, nuestra querida amiga Cire Nicolasa Córdoba de Casa Arcoiris, y bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotras aquí. Casa Arcoiris es una organización radicada en Tijuana, en Baja California, aquí en México, que responde a la crisis migratoria por desplazamiento forzado en atención a la comunidad LGBT y proporciona un espacio seguro y digno con sentido comunitario desde la perspectiva feminista e interseccional para las personas que estén en movilidad y que estén en el espacio de Tijuana. Y bueno, para un poco introducir a este tema hay que decir que en el contexto de la migración y a lo largo de toda la historia, pues sabemos que es un acto, una actividad humana que ha estado presente pues a lo largo de todo el tiempo de la humanidad. Pero en el contexto en el que nos encontramos ahora es importante señalar que existen pues una diversidad de problemas relacionados a la discriminación de la población migrante y en particular a las personas LGBT. Es decir, a las personas lesbianas, gay, bisexuales, travesti, transexuales, transgénero, etc., y que forman parte justo de los actuales flujos migratorios y se encuentran dentro de la población más vulnerable en este contexto migratorio. Entonces, hay que también mencionar que esta movilidad de la población LGBT, a diferencia del resto del colectivo migrante, llega a darse efectivamente por cuestiones de discriminación, ya sea también por amenazas de muerte que reciben por parte de grupos delictivos, por parte de sus mismas familias a causa de su orientación sexual o identidad sexual, y esto al final deja en evidencia que dentro del género y el sexo solo están permitidas las categorías de hombre y de mujer y se deja de lado pues la cuestión binaria, la cuestión de tanta diversidad que hay hoy en día en la humanidad, ¿no? Y todo lo se quiere ver desde la perspectiva de la heteronorma y de lo binario, cuando sabemos que la humanidad es mucho más diversa que eso. Entonces, bueno, ahora que tenemos a Nicolasa, a Cire con nosotras, queremos hacerle pues un par de preguntas sobre la cuestión de la movilidad para todas estas diversidades y disidencias sexuales. Muchas gracias por acompañarnos, Cire, un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes a todos, todas, todos. Muchas gracias, Laura, por tocar estos temas y por la invitación. Partiendo del tema de sobremigración en la comunidad LGBT, en general, pues sabemos que la migración, más que una opción, ha sido en los últimos años un desplazamiento forzado, ¿no? Como si hubiera la opción de no migrar, estoy segurísima que mucha de las gentes pues procuraría quedarse en su comunidad. Siento que el diferencial para la comunidad LGBT y en particular para las mujeres trans pues es empalmarse de situaciones, ¿no? Que aparte del desplazamiento forzado pues está todo el rechazo social, lo que conlleva ser parte del colectivo LGBT, y pues en general también en el muy específico caso de las mujeres trans o personas no binarias, también se migra por toda esta transfobia y lesbo trans homofobia que surge en sus lugares de origen, y que pues también algo muy peculiar de la comunidad es que pues también tendemos mucho a no pertenecer a un círculo familiar, es decir que vamos haciendo nuestra propia familia en nuestra misma comunidad, en nuestra misma red LGBT, y también eso pues creo que ha sido como un parteaguas en lo largo desde 2018, 2019 para acá, para que también sea como una razón en este caso positiva, ¿no? Con respecto a ello, sobre todo con respecto a la comunidad LGBT, ¿por qué crees tú que es importante hablar justo de toda esta comunidad, de todas las personas LGBT en situación de desplazamiento forzado, como ya bien lo mencionaste? ¿Y por qué es importante el respeto a los pronombres, el respeto a sus identidades y, bueno, por supuesto, el respeto a la dignidad de sus vidas? En primera, pues pienso que porque es de nuestro entorno social es muy cambiante, ¿no? Como por ejemplo yo en mi andar personal, como puedo recordar cuando recién conocí el término LGBT, ahora como todas las diferentes formas de identificarnos o de incluso de que no tiene que ser una forma
pues apegada no a algo, sino que es muy cambiante. Un día puedes como identificarte de una forma y otra de otra, y pues es importante justo porque es solo el respeto a la identidad de cada persona, ¿no? Pues como la mayoría de las compas o los compas, les compas, somos también personas que trabajamos estos temas, estamos como conscientes de eso, ¿no? De estar como respetando los pronombres, de estar tratando también de informarnos en en el contexto en general, pues también porque justo se brindan este tipo de talleres en el albergue, pues todavía hace mucha falta información, ¿no? Y son como cosas súper cruciales ya para como estos tiempos en los que se tiene como estas herramientas de poder visibilizarnos como comunidad LGBTQ. Y esto también pues ha servido mucho desde que trabajo, por ejemplo, ahora con una codirectora que también tiene como una visión de que el espacio sea como más abierto, ¿no? De hecho, cuando ella llegó a la casa, me acuerdo que decía que a Casa Arcoíris le hacía falta salir del closet. Justo pues también somos un albergue que es de bajo perfil, que no tenemos como nuestra dirección pública, y que si tú vas a la casa, bueno, no se ve afuera que diga albergue LGBT, o no hay ningún señalamiento. ¿Por qué? Porque se reciben casos de persecución o casos de personas que pues incluso no han salido del closet en su país. Entonces como resguardamos mucho la identidad de residentes por muchas situaciones muy frágiles, pero estamos ahorita justo navegando en esta travesía de ser mucho más visibles. Justo en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en su espacio importante con respecto a la atención diferenciada para personas LGBT en situaciones de movilidad? Y esto lo preguntamos porque existen muchos refugios ligados a la atención a personas migrantes, pero ¿por qué deben de existir este tipo de espacios especializados para personas LGBT en situaciones de desplazamiento forzado? Es justo la forma en que nació, por ejemplo, Casa Arcoíris fue como una respuesta a una situación emergente en las caravanas de 2018, y en ese momento, además de que pues todos los albergues de la ciudad se encontraban saturados, existía así como alguna alternativa de un espacio, en su momento que era Enclave Caracol, que recibían comunidad LGBT y podían como albergarle por un par de días, quizás un par de semanas a lo mucho, pero no estaba condicionado el espacio como por un albergue para tal. La casa cuando se pensó pues para población LGBTIQ+, pensando en ese respeto a la identidad. Por ejemplo, en los albergues eclesiásticos se les pedía muchas veces, o se les pide todavía, a las mujeres trans usar su nombre dado, ¿no? Del nacimiento, o se les pide que usen vestimenta de hombre, entre comillas, y como incluso nos ha tocado casos en que me ha tocado recibir a mujeres o parejas lesbianas, y en los albergues no las dejaban, por ejemplo, dormir ni en la misma habitación, ¿no? O sea, o no sentarse a comer en la misma mesa. Y así como ese tipo de cosas que parecieran cosas cotidianas. Entonces, una de esas, pues es eso, justo, ¿no? Como que se sientan cómodos, que tengan un espacio digno donde se les trate y se les respete en todas nuestras identidades, incluyendo también staff. Todo el staff somos LGBTIQ. Y otra de las razones por las que me pareció muy importante es pues la diferencial de los problemas de salud que conlleva la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Se tiene que tener un especial cuidado con la salud en cuanto, por ejemplo, si están tomando hormonas, que haya un asesoramiento, ¿no? Que haya personas que les estén llevando ese acompañamiento en su cambio hormonal, o si están tomando algún medicamento para VIH, o si le tienen que seguir dando seguimiento, si necesitan alguna alimentación en particular también por esos mismos padecimientos. Y pues igual con los problemas como de atención de salud médica o de salud mental, que también la mayoría de residentes necesitan como ese acompañamiento. Y justo más si estás haciendo como una transición de identidad, tomando algún tipo de tratamiento, pues que también vaya acompañado de un servicio médico que también tenga esa empatía hacia la comunidad LGBT, ¿no? Y ahorita con esto que comentabas sobre este espacio, que dices al espacio al que pueden atender a las personas LGBT que se encuentran en situaciones de migración, ¿a qué instancias podemos recurrir siendo esa comunidad LGBT? ¿A qué instancias podemos recurrir para solicitar protección, para solicitar acceso a servicios médicos? ¿Es lo mismo para una persona LGBT que para una persona heterosexual, binaria, etcétera? ¿O hay diferenciaciones legales y no legales?
Sí, hay bastantes diferenciaciones, ¿no? Incluso, pues hasta en el mismo trato que te dan, ¿no? A cualquier instancia que te presentes como una persona binaria o como una persona trans, una mujer trans, es un trato completamente diferente. Nos ha tocado dar casos de acompañamiento en los que tenemos que ir personalmente a exigir que se les atienda, y es muy frustrante como algo que pareciera tan sencillo de entender, como simplemente respetar cómo alguien se quiere identificar, cómo se vuelve algo tan complejo para muchas personas. Pero bueno, regresando a la pregunta y hablando de instancias, por ejemplo, nosotros acá trabajamos con Capacits y no ha sido un camino fácil. Sí, también hemos tenido que ir como a acompañar a las personas directamente a las oficinas, exigiendo que se les dé la atención. Trabajamos, yo creo que con nuestros aliadas más grandes ahorita en este momento serían justo RHA, porque ellas, pues como te mencionaba, ¿no? Aparte de que van a la casa, tienen ese servicio que es como todos los viernes, es exclusivamente para comunidad LGBTIQ+. Hay un mapeo de lugares LGBT por El Paso, y yo creo que les puedo compartir el link ahorita que termine, porque también muchos colectivos de repente nacen y mueren. Entonces muchas de las organizaciones incluso no se llaman LGBT, pero pues la misma banda ya sabe que son bases seguras donde pueden llegar y tocar, ¿no? o pedir algún servicio. Y bueno, ya para cerrar, Sire, quería pues pedirte que tal vez nos des en una frase concisa, ¿qué le dirías tú a las personas que están desplazadas, forzadas, que están atravesando aquí por México, a les migrantes que son de la comunidad LGBT? Que justo, ¿no? Que traten de hacer red entre misma comunidad. Ustedes mismos aquí son su red de apoyo, quienes ustedes van conociendo en el camino, quienes hay gente que se conoció durante el camino o en la casa y de repente ya cruzó alguien primero y luego la otra persona le recibe y también le orienta y le acompaña y ya le dice dónde hay otras organizaciones al otro lado. Entonces, como mantener esa relación sana entre nosotras como comunidad se me hace súper importante, como trabajar también mucho todo lo que sean como nuestros mismos conflictos internos, nuestra misma lesbo, trans, homofobia, ¿no? De repente también en la comunidad hay como que resanar esa parte también, ¿no? De que pues muchas veces sabemos que venimos de situaciones en las que se nos ha rechazado de muchas formas y por diferentes personas o incluso por trabajos o situaciones o contextos. Entonces, como tratar de resanar eso con la comunidad siempre se me ha parecido algo muy importante, ¿no? Que entre nosotras mismas tengamos como esa empatía y ese acompañamiento de que somos una familia, porque pues la comunidad LGBT es una familia en general, ¿no? Y pues nos busquen cuando lleguen a Tijuana. Pues muchísimas gracias, Sire, por toda esta información que nos brindas. Definitivamente es muy importante dar una visión diferenciada de la cuestión de migración para la diversidad sexual y al mismo tiempo que hay que dar una atención diferenciada también para toda esta población. Este es nuestro último capítulo de la primera temporada de Mochila Sonora. Recuerden que vamos a tener una segunda temporada. También ayúdennos a compartir con todas las personas que se encuentren en contextos de movilidad para que justo esta información le llegue cada vez a más población migrante. Los invitamos a eso, a seguir compartiendo. Agradecemos muchísimo a Pocha House, a todas nuestras invitadas de la temporada y también agradecemos mucho a todos nuestros fondos, a Fondo Cami, a Global Fund for Children, a Hispanics in Philanthropy y a Fondo Semillas por hacer posible también todo el trabajo de las Banders. Que estén muy bien, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Adiós. Estás escuchando Mochila Sonora, un podcast original de Las Banders. herramientas para el trayecto de personas migrantes.